años atrás, cuando se llamaba esclavismo en la época de Herodes, del cual han hablado acá también. Y que justamente como Ágora Popular que somos, tenemos que hacer referencia de toda esa historia, de dónde ha comenzado esto que estamos viviendo ahora. Y justamente aquí hay obras que sirven para empaparnos, para aprender, para ilustrarnos. Le decimos en calidad de primicia que hace unos días hablábamos acá de que lo que hemos visto esa fecha del 5 de abril, cuando vinieron los vándalos, y después la otra fecha el sábado, ¿se acuerdan o no? Ya pues acá vinieron, hasta ahora vemos las lunas rotas de Ministerio Público, Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima, las lunas, los vidrios, todo está destruido. Sacaron armarios, computadoras, etcétera. Algunos creen que eso que está ahí lo ha hecho el pueblo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Eso lo ha hecho el pueblo? Claro, es que nosotros ya no nos dejamos engañar. Pero sin embargo, esa acción pasa a nivel mundial, manipulado por los medios de comunicación, como si lo hubiera hecho el pueblo de Perú. Eso es lo que están trabajando. Está en marcha un golpe de Estado y eso tenemos que seguir diciéndolo, ¿o no? Y para que sepan, eso es un manual que no es primera vez que se ve en el mundo, ya se vivió en Venezuela, ya se vivió en Bolivia, ya se vivió en Libia de Gaddafi, en muchos países del mundo. Y los intelectuales que han generado eso son una serie de sátrapas que se visten de demócratas. Hoy en el Ágora Popular ya tenemos esta obra. Aproveche, esta obra está cómoda, 10 soles nada más. Jean Charles, el autor de la obra llamada De la dictadura a la democracia. Acá van a encontrar ustedes las revoluciones de colores, las 5 fases de esa intervención extranjera para traerse abajo a un gobierno. Los golpes de Estado ya no son como lo eran antes. Ahora los golpes se llaman golpes blandos, golpes suaves. Esta obra la encuentran acá en el Ágora Popular a una suma de 10 soles. Y así tenemos otras obras, si me permiten, porque hoy día vamos a hablar de revolución. La historia de los grandes revolucionarios comienza desde Jesús y antes de Jesús todavía. Venimos desde una época, desde las rebeliones de esclavos de Espartaco, desde las rebeliones de los primeros esclavos en la época de los faraones, y llegamos hasta hoy a una época en el amanecer de una nueva edad. Pero haciendo referencia a Jesús de Nazaret, el Maestro, del cual hoy día se recuerda, dice, su pasión, su vida, su muerte y su resurrección. Jesús de Nazaret fue un personaje histórico, Ese es un punto que acá en el Ágora nadie discrepa, nadie por si acaso. Y si hubiera alguien que discrepa, lo respetamos. Pero todos acá casi estamos de acuerdo de que Jesús sí existió. Jesús de Nazaret, un personaje histórico. El otro concepto de Dios, del Dios bíblico, del Antiguo Testamento, es un tema muy polémico. Su carácter, su imposición, su mandamiento, su tiranía, su personalidad, etc. Pero en el tema de Jesús, del cual se habla hoy en esta Semana Santa, nadie discute que es el maestro más humilde que nació en medio de un pesebre, con un carácter revolucionario que está en cada una de sus palabras. Una de ellas, cuando este maestro ensalzó a la muchedumbre y comenzó a señalar sus bienaventuranzas. En sus bienaventuranzas, ¿qué nos señalaba? Bienaventurados los pobres y humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los hambrientos, después dice, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran. Entonces comenzamos a encontrar que son características propias de una clase social.
nos vamos a encontrar que ese discurso de Jesús es un discurso que está a favor de una clase social. Y es el discurso más antiguo de clases sociales que existen pues desde miles de años atrás y que nadie puede negar. Y que en las obras que tenemos acá, como por ejemplo Principios de Filosofía, vamos a encontrar un análisis de esos revolucionarios, el concepto del mundo, el mundo y la dialéctica que encontramos allí, o sea, las contradicciones. El que quiera adentrarse en el mundo de la filosofía, de la política pura, tiene que adquirir esta obra de George Politzer, que también está aquí en la biblioteca del Ágora, Principios Elementales de Filosofía. Muy barato, a 10 soles. Aprovechen porque se va a acabar. Y hacer referencia a esta obra de nuestro presidente del Ágora, por favor, de Jesús. Leonardo Castañeda ha realizado esta investigación. Esto que ha comenzado hoy día como un tema polémico es un tema muy claro. Se lo recomiendo, lo acabo de leer todo. Se titula Jesús el desconocido. ¿Cuál es la imagen de Jesús que nos han proyectado las religiones? Católica, evangélica, ¿cuál es? Es la imagen de un Jesús que, lleno de amor, malinterpretan el amor que nos dio o que tenemos de Él para pensar que fue un sumiso y pasivo. Sin embargo, cuando comenzamos a encontrar en la Biblia pasajes, vamos a ver que más bien ese Jesús era un rebelde. Todos sus apóstoles iban armados. Eso se demuestra cuando en el momento que lo pescan en el huerto de Getsemaní, Pedro saca de su posesión una espada y le corta al guardia que lo iba a apresar al maestro, demostrando que todos esos apóstoles iban armados. Ustedes dirán, legítima defensa, iban a atacar, ¿por qué iban armados? Era un grupo de bandidos, lo cierto es que iban armados. ¿Dónde dice? En la Biblia. Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los sirvientes de la guardia, la tropa que lo iba a detener, a apresar a Jesús. En esta obra de Jesús el desconocido se resalta aspectos que no nos han enseñado, porque nos presenta, por ejemplo, a un Jesús que está sangrando en la cruz, sufrido, martirizado, torturado, derrotado, cuando en la realidad es que no quieren mostrar a ese Jesús, por ejemplo, que se introdujo al templo de Jerusalén. Ustedes conocen el pasaje de Jesús introduciéndose con un grupo de sus apóstoles, y cuando comenzó a decir, esta es la casa de mi Padre, y a todos los comerciantes, agarrando un ramo, un conjunto de correas, como chicote, los comenzó a expulsar a todos. Y comenzó una limpieza ahí que ustedes ninguno puede decir no, que eso fue una acción pacífica. Eso fue una acción de fuerza. Una acción de fuerza. Y que está también en la Biblia. Entonces encontramos imágenes de un Jesús más bien muy diferente a lo que nos han pintado. La imagen del corazón de Jesús, con todo respeto, la imagen del Señor de los milagros, con todo respeto, son imágenes de un Jesús muerto, en agonía, ya derrotado. Pero no nos presentan la imagen de un Jesús con ese látigo expulsando a los mercaderes del templo. ¿Quiénes eran esos mercaderes? Eran capitalistas, rateros, comerciantes de la fe, de las necesidades del pueblo. Y cuando Jesús los expulsa, ¿qué nos está diciendo a nosotros ahora? Que nosotros también tenemos que tomar las riendas de ese nuestro poder y comenzar a expulsar a esos mercaderes. ¿Y esos mercaderes quiénes son ahora? Las religiones. ¿Quiénes más? Las grandes transnacionales, los políticos comerciantes, los traidores que hablan del pueblo y en realidad solamente buscan enriquecerse. Todos esos sátrapas
transnacionales, los dueños de las empresas que solamente buscan sus riquezas, viene a ser todos esos mercaderes del viejo templo que nosotros como pueblo tenemos que expulsar. Entonces, he ahí la enseñanza de Jesús que sigue vigente hasta ahora en medio de nosotros. Entonces, en esta obra de Leonardo Castañeda, que ha investigado todo eso y muchas cosas más que lo van a encontrar a 5 soles, acá en el Ágora Popular, no hay en ninguna otra parte, explica cómo Jesús, en su parte humana, porque aquí nadie puede negar que tuvo una parte humana, si no, no lo hubiéramos conocido, y respetando toda como la visión que cada uno tenga, Dios hecho hombre, hijo de Dios, o simplemente Dios, parte de la Trinidad, etcétera, etcétera. Respetando todas esas posiciones, nosotros señalamos acá datos escondidos. Por ejemplo, ¿dónde estuvo Jesús desde los 12, 13 años hasta los 30 años? ¿Dónde estuvo? ¿Alguien lo sabe? Levante la mano. Recorriendo el mundo. Hay investigaciones, hay de varios autores. Uno de ellos que he citado acá es un inglés de apellido Notovich. Este inglés Notovich ha hecho toda una investigación que lo lleva a seguir a Jesús en todo un recorrido que hizo desde joven hasta que llegó hasta la India, según este autor, Notovich. Hay obras incluso acá en la Galería del Esquilón de la Unión, he visto que hay. Acá está la síntesis de eso. ¿Qué cosa pasó ahí? Jesús al parecer iba de pueblo en pueblo a cumplir su misión. ¿Cuál era su misión? Dar testimonio de la verdad. Hace un momento acá un joven dijo, Jesús vino a morir por nuestros pecados. Así lo dijo. Y es cierto que la Biblia sí menciona eso, pero parece a nosotros algo ilógico alguien que viene solamente para morir. Se supone que viene y antes de morir tiene que cumplir una misión. Bueno, la misión es ser testigo de la verdad. Y ese testimonio de la verdad, ¿en qué se plasmó? Yendo de pueblo en pueblo, visitando a todos los humillados, los olvidados, los oprimidos, los empobrecidos, los explotados, y visitó todos los pueblos del mundo. En el caso de este investigador que habla de que Jesús se fue hasta la India, hay escenas inimaginables. Por ejemplo, nos narra cuando en ese tiempo las clases sociales bien marcadas, mucho más que ahora, los esclavos nacían ya desde el vientre de su madre esclavos. Ni siquiera tenían el derecho de posesionar su mirada más allá del suelo. No tenían más derecho. Y los que nacían ricos nacían como hijos de los dioses. O sea, nacidos para gobernar. Y nadie tenía que cuestionarle eso. ¡Ay del que cuestionaba eso! Esa división de clases que se basaba incluso, según ellos decían que así Dios quería que fuera. Y nadie se rebelaba ante eso. Entonces, un joven rabino apareció en la India, en las cortes de los reyes de la India y del norte de la India, y puso la sociedad patas para arriba. Comenzó a concientizar a los esclavos de una manera muy dulce y a la vez muy contundente. Les dijo, ustedes no se sientan menos que los demás. Ustedes también son hijos de Dios. Y Dios está en medio de ustedes. Así les comenzó a predicar, cosa que también está en la Biblia que hemos conocido y en otros libros llamados apócrifos, también llamados escondidos. ¿Qué significa apócrifo? Escondido, ocultado. La Biblia que todos nosotros habremos conocido y que hay que leer, de hecho que hay que leer porque hay que investigar, pero hay que salir más también de eso. Solamente contiene algunos libros, pero hay otros libros que desde los primeros 300 años nos han ocultado.
Y esos libros son una serie que representa 2/3 partes del total que debimos de haber conocido, llamados libros apócrifos. Parte de esos libros apócrifos son los libros gnósticos. Aquí también habla de los libros gnósticos. En esos años que Jesús no aparece en medio del pueblo judío, hace todo un recorrido que lo lleva no solamente hasta la India, sino hasta China, y según otros autores, habría saltado el océano hasta llegar a las islas de Oceanía y de ahí al continente americano. Solamente le estoy haciendo un resumen de algo que ustedes ya han de haber escuchado también en otro momento. ¿Alguna vez han escuchado esto, hermanos? ¿Han escuchado? Claro que han escuchado, pero para hacer a los que no lo han escuchado en ningún momento, hacerle la referencia que sí, hay esas investigaciones, hay esos estudios. El Maestro Jesús fue un revolucionario. No estoy refiriendo que fue un violentista, sino que con su palabra y su acción comenzó a organizar, comenzó a concientizar a un pueblo, a 2, a 3, a 20, a 100. Y bajo esa conciencia comenzó a crear una nueva sociedad. Claro, siglos después aparece Carlos Marx, otros tantos años después aparece el Che Guevara, pero ambos, Che Guevara, Carlos Marx, principalmente Carlos Marx, hacen referencia a Jesús. Ustedes sabían, por ejemplo, que Carlos Marx aprendió mucho de Jesús de Nazaret. ¿Sabían que Carlos Marx, ateo, materialista, etcétera, etcétera, de joven era un catequista que se reunía con otros jóvenes para estudiar la Biblia? ¿Sabían ustedes eso? ¿No lo sabían? Pues ahora sépanlo. Hay obras que hablan sobre eso. Carlos Marx, por ejemplo, para poder fundamentar el comunismo bajo la vertiente del materialismo dialéctico, porque una cosa es comunismo y otra cosa es materialismo dialéctico. Acá están los libros por si acaso. Acá está el libro El Capital de Carlos Marx, por ejemplo, lo tenemos acá. Ahí está, nuestro amigo Carlos lo va a mostrar. El Capital de Carlos Marx. ¿Ustedes sabían que esa inspiración para hacer esas obras viene desde Jesús? Sí, viene desde Jesús. Que Carlos Marx de joven era creyente. Incluso hay cartas que él mismo escribió donde señala así, que él estaba preocupado de su profesión, qué profesión iba a seguir. Entonces él dice, de tanto que pensó, la mejor conclusión es elegir una profesión para con ella servir mejor a los demás. No para hacerme rico yo solo, ganar mi plata yo solo, sino para servir a los demás. Eso está en una carta del joven Marx, que la mayoría pues no ha conocido, ni tampoco aparece en muchas obras, no aparece. Pero existe ese testimonio, ese documento existe. Y lo que queremos decir que Carlos Marx obviamente ha leído pasajes como Hechos de los Apóstoles capítulo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, Hechos 4:32 y Hechos 2:44. Busquen ustedes cuando tengan oportunidad y tiempo y van a encontrar que el primer prototipo de sociedad comunista está allí en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de comunismo no estamos hablando, pues acá no estamos hablando de Verónica Mendoza, Alfonso Barrantes, no, cuidado. Cuando hablamos de comunismo es muy simple. Comunismo igual régimen económico igualitario, nada más. Comunismo igual sistema económico sin clases sociales. Comunismo igual sistema económico donde no hay instituciones, no hay propiedad privada de los medios de producción, no existe ninguna fuerza que te obligue a ti a hacer algo que tú no quieras. Ese es el comunismo. Comunismo es una sociedad donde no hay dinero, pero hay bienes y los bienes se intercambian. Eso es comunismo. Eso es comunismo. Ahora otra
Otra cosa es si ustedes me hablan ya de siglos después, ¿no? De Stalin, ya. Esos son experiencias que han habido acá en la historia de la humanidad y que muchas de esas ni siquiera no son ni comunistas, ni socialistas, ni nada, nada. Entonces, a muchos de nosotros que nos basamos en eso que está en los textos bíblicos, al menos en el Nuevo Testamento, y en documentos e investigaciones de muchos sabios que lo han sabido resumir, Jesús sí planteó el comunismo, sí lo planteó. Porque la comunidad de los esenios que estaban ahí todavía existiendo, los esenios vivían en comunidades. Los esenios eran, para algunos investigadores, una secta que, al igual que los fariseos, los saduceos, también se arrogaban la representación de Jehová. Sin embargo, los esenios vivían apartados de los demás, porque fariseos y saduceos estaban metidos en el gobierno judío. Y claro, cuando vino Roma y aplastó, fariseos y saduceos habían llegado a acuerdos políticos con los romanos para mantener al pueblo dormido, para mantener al pueblo oprimido. Esa situación no duró así por mucho tiempo, porque los esenios comenzaron a avanzar en su tarea de concientización revolucionaria, y cuando apareció Jesús se dio una rebelión que marcó un antes y un después. Años 60, 66 después de Cristo, en la fortaleza de Masada se reunieron muchos seguidores de Jesús, del Jesús histórico, del Jesús verdadero que existió, y se concentraron en esa fortaleza para defender sus principios ante el hostigamiento, la invasión de Roma. El ejército de Roma acampó durante meses enteros alrededor de ese grupo de comunistas cristianos y de origen hebreo que se encontraban allí, madres, hijos, familias enteras, creyentes en Jesús de Nazaret, y ellos no se iban a rendir. Los romanos le cortaron el agua, la alimentación, y ellos no salían. Prefirieron al final un intento de escape, pero fue en el momento cuando entraron los romanos y lo mataron a todos. Este es un hecho histórico que aparece incluso en la historia de Israel actual, del país Israel actual, pero que sin embargo no aparece completo. Esos de la fortaleza de Masada eran comunistas, porque su sociedad allí en esa fortaleza no tenían medios de intercambio de dinero, no tenían propiedad privada unos cuantos, y era igual pues como los que narra Hechos de los Apóstoles capítulo 2 verso 44, que la multitud de los que habían creído no tenían en común nada de propiedad, y más bien todo lo repartían entre todos. No tenían algo privado, perdón, todo lo tenían en común. Entonces, esa proyección de ese Jesús desconocido que lo encontramos en esta obra aquí en el Ágora Popular nos marca la manera como Jesús cambió la historia, y que los que vinieron después se rebelaron al sistema, los inspiró. Porque no se puede negar que más adelante los emperadores de Roma que vinieron después, algunos sinceros y otros por una cuestión política, se encargaron de utilizar el nombre de Cristo, y de tal manera que hoy, ahora todos se dicen ser cristianos, ¿no? Pero en ese tiempo los mataban, los perseguían, los llevaban a las catacumbas, los buscaban para que hablaran dónde están los demás. Y era un tiempo terrible, de gran persecución. Entonces decimos que eran los primeros revolucionarios, porque su propuesta era para transformar no solamente el interior del hombre, sino la sociedad, todo. Carlos Marx decía que Jesús planteaba algo incompleto.
¿Qué decía Carlos Marx? Jesús vino, dice, a plantear la lucha económica a media, según Carlos Marx. La lucha política la descuidó, dice Carlos Marx, porque Jesús no formó partido político. Bueno, eso dice Carlos Marx. Pero sí le reconoce Carlos Marx a Jesús que sí hizo la lucha ideológica. O sea, en el marxismo se habla de esas tres luchas: la lucha ideológica, la lucha política, la lucha económica. En el marxismo, ¿ah? Y de esos tres, Jesús solamente cumplió la lucha ideológica. Entonces, esa continuación del programa, si lo llamamos así, el programa político de Jesús, debió de haberse dado con el correr de los años. ¿Cuál es la continuación de la enseñanza de Jesús? ¿Será la Iglesia Católica? ¿Reconocemos a la Iglesia Católica con el respeto a los hermanos aquí presentes católicos? ¿Será la sucesora de la enseñanza de Jesús? No. Por la sencilla razón de que no cumple. Jesús, pobre, revolucionario, rebelde, y más bien tenemos acá a los jerarcas católicos que no lo son, son millonarios, son sumisos, pasivos, y quieren que nosotros seamos sus esclavos. Eso de ahora, esos jerarcas religiosos más bien son sucesores de Caifás, de esos son sucesores. De Jesús no. Jesús va por otro camino, ¿no? Ahora, seguimos investigando las demás iglesias y vamos a encontrar cosas parecidas. Sobre todo las iglesias más antiguas, llamadas cristianas, tienen también un poder económico grande. Por ejemplo, esas iglesias evangélicas de allá de Estados Unidos son asesores de George Bush. Cuando George Bush estaba ordenando la matanza contra Afganistán, contra Irak, ahí estaban asesores evangélicos asesorando a George Bush. Ahí estaban haciendo oración por George Bush cuando este estaba realizando el genocidio contra los pueblos del Medio Oriente. Imagínense. Entonces, esas iglesias de hoy también representan una traición a las enseñanzas del Maestro Jesús. Y esto es para seguir hablando, para no extenderme demasiado, hermanos, compañeros. Hay cosas que no nos han enseñado sobre Jesús. Un tema muy polémico, por ejemplo, es: ¿Jesús se casó o no se casó? Eso es un tema polémico porque la Biblia no lo señala. La Biblia habla de un aparente celibato. Sin embargo, en los libros gnósticos, uno de ellos, el Evangelio de Tomás, sí menciona, el Evangelio de Felipe también, sí menciona de que Jesús tuvo una pareja, sí lo menciona. Este es un tema amplio, es señalado acá un poco sobre eso. Su esposa habría sido María Magdalena. Pero esto tiene para rato. Hay datos históricos, hay algunas huellas que dejó María Magdalena, porque María Magdalena habría huido, se habría ido desde Jerusalén hasta el sur de Francia. O sea, es toda una historia que tiene para rato. Pero yo solamente les digo lo siguiente: hay que abrir nuestra mente. Estamos en un tiempo de un gran despertar. Hay que abrir nuestra mente. El que Jesús haya tenido pareja no quita nada de la enseñanza del Maestro. Si hubiera tenido pareja, una señora, una esposa o solamente una novia, eso no tiene por qué mermar en nada la enseñanza del Maestro Jesús. Al contrario, porque demostraría que fue un hombre más completo, o al menos en una experiencia más completa quizás que con otros hombres. Pero en fin, es un tema polémico que tiene para rato, y solamente les he dado una pauta y señalado que aquí en el Ágora Popular hay un sinnúmero de investigadores y estamos de acuerdo en lo principal. Acá tenemos que luchar
por la justicia. Este presente tenemos que tener referentes e ideales. Uno de esos es Jesús, claro que sí. Es una inspiración. Claro que sí, Jesús es una inspiración como rebelde, como revolucionario. Y aquí en el Ágora Popular estamos unidos porque queremos desterrar toda forma de injusticia, comenzando desde nuestro país y también en todo nuestro hermoso planeta Tierra. ¡Viva el Ágora Popular!